Buenas, mi nombre es Juan Pablo Camacho, nosotros somos Mercatmon. Siguiendo con el curso básico de inglés, hoy vamos a hablar del verbo auxiliar do, ¿ok? Es bueno aclarar que este verbo se usa básicamente para las preguntas. Lo vamos a ver tanto en presente como en pasado. ¿Ok? Este, se puede preguntar omitiendo este verbo auxiliar, pero de manera formal, ¿ok? Cuando vas a escribir, sí es obligatorio, vamos a ponerlo de esa manera, que uses los verbos auxiliares, ¿no? No solamente estamos hablando del do, sino del have y del verbo to be, que son verbos auxiliares primarios, ¿ok? Este, mm, Estos verbos son, le da la formalidad a la escritura, sobre todo para escribir este, mm, a las preguntas en inglés, ¿ok? Y bueno, a las respuestas, pero siempre teniendo el uso de estos verbos auxiliares, ¿ok? Hoy quiero indicarles que en la descripción del video vamos a tener una prueba, ¿ok? Una práctica en este video. Hay videos que no tienen porque están las prácticas hechas en un tema específico, pero este tiene su práctica y es interesante que siempre tengas esa práctica para que afines, ya que has decidido de una manera autodidáctica, autodidacta, disculpen, aprender un poco del idioma inglés, ¿ok? Vamos a compartir, ¿verdad? Bueno. Como siempre, bueno, les recomiendo visitar nuestra página web, aprende-inglés-mercatmon.eu.org, ¿ok? Aquí tienes mucha información este, que es necesaria si has decidido aprender el idioma inglés de manera independiente, ¿no? Autodidacta, tienes descargas, que tienes material, verbos, tienes un crucigrama, tienes un vocabularios, además, tienes unas pruebas que las vamos a seguir agregando. Aquí nada más hay 11, pero son muchas que las vamos a seguir agregando. ¿Ok? Y el curso de inglés, si no quieres ir a YouTube, aquí también lo puedes conseguir. Todos los videos, cada vez que subimos al canal, subimos aquí también sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Bueno, este, empezamos con lo que es el verbo auxiliar do. ¿Ok? Como lo dijimos en el video anterior, si no lo has visto, ¿verdad? El verbo auxiliar, los verbos auxiliares primarios son el verbo to be, el verbo have y el verbo do. Vamos a hablar hoy del verbo do, ¿ok? El verbo do se conjuga de esta manera. I do y cambia en tercera persona, ¿ok? Del singular. Es el único cambio que tiene, que es he, she, it, que es does, ¿ok? Esto no es un cambio específico del verbo do, sino que es una regla este, mm, que tienen las palabras cuando terminan en o, ¿verdad? Cuando las vas a poner en tercera persona o sobre todo los verbos, los vas a poner en tercera persona y terminan en O, siempre hay que agregarle ES. También lo vemos con las palabras, ¿no? Eh, eh, Literalmente, tomate se dice, se escribe tomato,
pero cuando vas a decir tomates, tienes que decir tomatos. Tienes que escribir, se lo estoy diciendo literalmente como se escribe, ¿no? Eh, Tienes que agregar esa S. Y eso pasa también con el verbo do. Y vemos, ¿verdad? Que en he, she, it debemos usar siempre el does, ¿ok? Es algo muy importante. Tenemos I do, he, she, it, does, y you, we y they con do, ¿ok? Después tenemos la parte negativa, ¿ok? Aquí vemos que en I la primera persona es singular y la segunda persona del singular también. Vas a usar el don't. El don't es una contracción de do con not, ¿ok? Do not, ¿ok? Pero se contrae y se pone don't. En he, she, it lo pones como doesn't, pero es la contracción, doesn't. Y ese doesn't no es más que does not. Y bueno, ya en lo que es el plural, tanto primera, segunda y tercera persona, es don't. Vemos aquí el did. El did es el pasado del verbo do, ¿ok? O del verbo hacer, pero hay que estar claro que cuando lo vas a usar como verbo auxiliar, no tiene un significado, ¿ok? Y tenemos el did, que es el pasado, porque cuando vemos el verbo do, vemos que el do es el presente, el did es el pasado y el pasado participio es el don't, escrito como D-O-N-E. Y aquí tenemos el did con la contracción did not, ¿ok? Para usarlo para hacer preguntas y responder en pasado, ¿ok? Vamos a ver cómo es la estructura de la oración con el verbo do y usándolo en presente, ¿no? Vemos que dice auxiliary verb, ¿ok? El verbo auxiliar de subject, pero puedes usar un sujeto, como en este caso te dice la estructura, o sustituirlo por un pronombre personal. Como vemos en la oración, dice do you. El you es pronombre personal. Después viene el main verb, que es el verbo principal o el verbo acción, más el complemento. Do you play guitar? ¿Verdad? Como vemos, ahí dice, tú tocas guitarra. La pregunta, ¿ok? Viene como es la pregunta, ¿verdad? Si quitamos el do, ¿verdad? Y tenemos en español, diría, tú tocas guitarra, hacemos la pregunta. Es lo mismo que el español. Muchas veces nos confundimos porque ese do, a veces queremos darle significado al do. No, señor. El do no tiene como verbo auxiliar ningún significado. ¿Ok? Y es la misma pregunta que hacemos en español. Tú tocas guitarra y le agregamos el do. ¿Ok? En inglés. No, no hay que pensar en ninguna otra cosa. Es la misma pregunta, pero con el do. Igual que, y siempre tengan presente que preguntamos con verbo pronombre y respondemos, ay, disculpen, respondemos con pronombre verbo. Si yo quiero hacer, en este caso, el uso del verbo auxiliar nos permite hacer una respuesta corta y una respuesta larga. ¿Ok? Si tú me dices, ¿do you play guitar? Yo solamente te puedo decir, I don't. Yo no toco. Simplemente con poner I don't, ¿ok? En el do negativo, yo te estoy respondiendo. ¿Ok? ¿Verdad?
Disculpe, no, I don't. Disculpe, ¿verdad? Not, I don't. Y si te voy a responder de manera larga, no es necesario que uses el do para responder. No vas a decir, no, para negar, si tienes, disculpa, para la manera afirmativa, no tienes que usar específicamente el do. Si yo voy a decir, yes, ¿verdad? I play guitar. No necesito utilizar el do, pero para negar, sí necesito. No, I don't play guitar. ¿Ok? Es la diferencia. La palabra afirmativa, la respuesta afirmativa, no es necesario de poner yes, I do play guitar. ¿Ok? No es necesario. ¿Ok? Con decir yes, I play guitar es suficiente. Pero en la negativa sí tienes que decir no, I don't play guitar. ¿Ok? Pero siempre o nunca se le olvide. Preguntamos con el verbo pronombre y respondemos con el pronombre verbo. ¿Ok? Seguimos aquí. Aquí tenemos la estructura en pasado, que es igual. Did you sleep yesterday? ¿Ok? ¿Ok? Tú dormiste ayer. Aquí tenemos que tener, vemos la estructura, auxiliary verb, subject, main verb, ¿ok? En present tense, ¿ok? Ya les voy a decir, más complement. ¿Ok? Disculpen, more complement. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la estructura especifica en main verb present tense? Bueno, señores, porque miren, cuando ustedes usan el verbo auxiliar en pasado, el verbo no puede estar en pasado. Yo no puedo poner el verbo sleep, que es slept, ¿ok? Le quitamos una E y le agregamos una T en pasado y tener el verbo auxiliar en pasado. No puedo tener esos dos verbos porque ya nada más con tener el verbo auxiliar en pasado es suficiente. Él pone en pasado el verbo principal, el verbo acción. Eso es algo que tienen que tener muy presente, ¿ok? Si el verbo está en pasado, el verbo acción, el verbo principal, no puede estar en pasado, tiene que estar en presente, algo que deben tener muy en cuenta. ¿Ok? Fíjense. La estructura del negativo. ¿Ok? Y aquí tenemos dos cosas que son importantes en notar. Vemos la estructura, dice subject, ¿ok? Acuérdense que la respuesta siempre va a ser pronombre verbo. Preguntamos con verbo pronombre, respondemos pronombre verbo. Tenemos el subject, auxiliary verb, el not, ¿ok? El main verb y el complement. Ahora, fíjense esta situación que es importante, es importante. Aquí también hay que poner el ojo, porque cuando tú usas en tercera persona el verbo auxiliar does, ¿ok? No puedes poner el verbo, el de main verb, ¿ok? En tercera persona. Tienes que dejarlo en primera persona, el verbo, ¿ok? Eso es algo que también tienes que tener muy, muy presente. Imagínate tú que ahí diga que la pregunta fuera, ¿does she, verdad? Do te, disculpa, ¿ok? Does she do te, ¿verdad? Ella hace te. Does she do te, ¿ok? El verbo do, ¿ok?
pero que pongo el verbo auxiliar does, el pronombre personal, el verbo acción, el do, no lo voy a poner en tercera persona. Porque si yo digo does she does, eso está malo. No puede ser de esa manera. ¿Ok? Porque ya la oración, el verbo auxiliar está en tercera persona con el uso del auxiliar, el verbo auxiliar do en tercera persona. ¿Ok? Después vemos la estructura para el pasado, la negativa. Es lo mismo, ¿verdad? Fíjense que el did está, el did not o didn't, ¿verdad? Cuando si aplicamos contracción, y el drink está en presente, porque drunk es beber en pasado, ¿ok? No podemos decir she did not drink tea, no. Tenemos que dejar el verbo en presente porque ya el auxiliar nos está indicando que la oración está en pasado. She didn't drink tea, ¿ok? Es algo que siempre deben tener presente con este, el, el, los verbos auxiliares, sobre todo con el pasado. Y mira, no se confundan. Si nosotros tachamos este did, aquí dice, ella no bebe té. Igualito, ¿ok? El do, el did, ustedes se lo ponen porque es la estructura de la pregunta en pasado. Pero es igual que el español. No se confundan con el do porque es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Y bueno, hemos terminado la clase de hoy, ¿verdad? Espero que entiendan, que sea fácil entender el verbo auxiliar. Mucha gente se confunde con el verbo auxiliar, los verbos, el uso de los verbos auxiliares. Igual cuando vamos a ver el futuro, que es, cuando veamos el futuro, que es will, ¿verdad? Veremos a la gente se confunde, pero siempre lo que tienen que recordar es que preguntamos con el verbo pronombre y respondemos con el pronombre verbo. Les recuerdo que esta lección tiene una práctica y bueno, sigue adelante, ¿ok? No te desesperes, estudia fonética. Los primeros videos de este curso tienen lo que es la fonética para que tú veas que vas a ir entendiendo cada vez más. No te desanimes, sigue adelante, ¿ok? ¿Entiendes? Siempre aprender un idioma es muy importante. Para mí, yo sé hablar 5 idiomas y a nivel profesional eso es un avance muy importante. Ok, bueno, mi nombre es Juan Pablo Camacho, nosotros somos Mercatmon y hasta la próxima.